Quiero darles a todos la más cordial bienvenida a nuestro campus virtual y hoy en especial que estamos transmitiendo desde nuestro auditorio que está en reconstrucción. Pronto esperamos poder tener casa abierta para que todos podamos reagruparnos en una experiencia weekend, como la llamamos a nuestra experiencia de adoración conjunta. Estamos muy contentos de ver que todo va en progreso y pronto estaremos como una sola familia en un solo lugar para poder compartir unos con otros, estar unos con otros. Pero quiero decirles algo antes del mensaje de hoy. Y es que yo creo que la experiencia con esta pandemia nos está enseñando lo que realmente es la iglesia. La iglesia es una comunidad de seguidores de Jesús que se mueven en el mundo, que se mueven en el mercado, que se mueven en la calle, con los vecinos, en los lugares de trabajo. No es el lugar donde nosotros nos reunimos para adorar. Eso lo hacemos a veces una vez a semana o quizá dos, pero lo que es la iglesia es un movimiento de gente que está en acción para hacer discípulos o seguidores de Jesús y para cambiar al mundo, hacer el mundo un lugar mejor para todos. De hecho, nuestra misión lo dice de esta forma. Existimos para inspirar a la gente a seguir a Jesús y a cambiar el mundo sin temor. Pero pronto estaremos otra vez aquí en este lugar que está quedando hermoso. Usted no tiene una idea de las cosas que van a estar aquí cuando ustedes regresen. Sir Arthur Conan Doyle, sin duda alguna, fue uno de los novelistas más destacados de Inglaterra en el siglo pasado y todo el mundo dice que fue uno de los mejores, pero también fue un gran bromista. Un día, el creador de Sherlock Holmes envió una broma a 5 figuras prominentes de su país. Envió una nota anónima a cada uno de estos hombres que simplemente decía: todo se sabe, huyan de una vez. Y en menos de 24 horas, todos estos hombres habían abandonado el país. Y era meramente una broma. Típico, cuando nos sentimos culpables, no queremos que la gente conozca nuestra vergüenza. No queremos que otros sepan que hay trapos sucios o que hay cosas en nuestro pasado que no están resueltas. Y nuestra tendencia es justamente eso, es huir. Conan Doyle de seguro que se rió al ver a tanta gente huir de esa manera. Estamos en la serie que hemos titulado Bota el golpe. Y el subtítulo de esta serie habla de 5 decisiones que debemos hacer para echar para adelante en la vida. Hoy vamos a hablar de la tercera decisión. Y la tercera es dejar ir la culpa. Dejar ir la culpa. La culpa tiene 4 características. Número 1, la culpa es una deuda. Crea una relación de deuda entre nosotros y con otros y con nosotros, pero especialmente con Dios. Es una deuda. Cuando hablamos de sentirnos culpables, estamos hablando de que nos sentimos que estamos en deuda. La segunda característica es que la culpa es pesada. Es como un peso que nos saca de balance. Tal vez tú has escuchado la frase baila como chencha. Y de seguro eso es lo que nos pasa cuando nos sentimos culpables. Nos sentimos que estamos casi bailando como chencha, que no tenía balance. Cuando tú no resuelves la culpa, te sientes con una carga pesada. Pero cuando tú al fin
resuelves esa culpa que te está atormentando, tú terminas diciendo que estás aliviado, que te sientes más liviano. La tercera característica de la culpa es que es portátil. Mientras no resolvemos ese sentido de culpabilidad que tenemos, la culpa está viajando con nosotros a donde quiera que vamos. Y cuarto, la culpa es evolucionista. Evoluciona con el tiempo. Se convierte en coraje y sobre todo en coraje con nosotros mismos. Y cuando llegamos ahí, quedamos metidos en una jaula. Tú me preguntas, ¿cómo me libero de la culpa? Pues no es suprimiendo la culpa, ni tampoco es reprimiendo la culpa. Hay una tercera opción. Y de eso es de lo que nos habla Pablo en Romanos capítulo 8. Pablo habla a gente real como tú y como yo, que está en problemas reales, y él en este capítulo comienza abordando este problemón que nosotros llamamos la culpa. Él sabía de lo que estaba hablando, porque si tú sigues a Pablo de cerca, te vas a encontrar que en su pasado había muchas cosas de las que él se sentía avergonzado. Fue perseguidor, fue terrorista, llegó hasta asesinar gente inocente, pero no se negó a aceptar que era culpable, sobre todo en ese día cuando tuvo un momento decisivo que lo llevó a experimentar la libertad de la culpa. Y aquí en Romanos capítulo 8, en el versículo 1, él comienza diciendo, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Y uno dice, si empieza diciendo por lo tanto, es porque tiene que haber algo antes. Y es así. Está diciendo que Jesús fue a la cruz, tomó tu lugar y mi lugar cuando fue a la cruz, tomó la condenación de nuestros pecados cuando fue a la cruz, pero hizo algo más. Nos perdonó 100%. Y cuando digo 100%, eso incluye todo nuestro pasado, 100%. El acta de los récords que estaban en contra de nosotros fueron llevados allí. Y nosotros fuimos perdonados 100%. Así que tu pasado fue perdonado 100%. Tu presente fue perdonado 100%. Y tu futuro, aún lo que falta de aquí en adelante hasta que tú partas, fue incluido 100%. Y esto es tremendo. Esto es revolucionario. Porque lo que Jesús hizo fue tomar todo el récord que teníamos que pagar por nuestros pecados, nuestros fracasos, nuestros errores, y los borró. Le hizo shutdown. Ya no tienes que andar por la vida avergonzado. No hay récords en tu contra. En el versículo 2, Pablo dice, porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Antes de ser cristiano, solo tú tenías el poder de voluntad. Dependías del poder de voluntad para lograr hacer cambios en tu vida. ¿Cuánto duraba ese poder o cuánto dura? No mucho. Cuando tú vienes a Jesús, Él te da el poder del Espíritu. El pecado ya no puede dominar tu vida, al menos que tú elijas permitirlo. Y esto es revolucionario,
Pablo está diciendo que no solamente Dios perdonó tu pasado, sino que te ha dado, mediante su Espíritu Santo, el poder que tú necesitas para hacer cambios en tu vida. Cuando uno piensa en el poder de su voluntad, sabe lo frustrante. A veces queremos cambiar, pero no podemos. Terminamos frustrados. Pero Pablo está diciendo, ya no más, porque ahora ustedes que pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a dejarte atascado. Esto es revolucionario. El versículo 3 dice, la ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Está diciendo que la ley de Moisés dice lo que es bueno, pero no nos da el poder que necesitamos para llevarla a cabo. De hecho, la ley nos deja ver lo que nosotros no cumplimos. Deja ver también un problema que es más profundo. El problema está adentro, es nuestra naturaleza pecaminosa. Tengo una amiga que adquirió hace poco una coneja para que sea su mascota y de verdad que es muy linda. La tiene bañadita, a veces la viste, le falta muy poco para parecer un bebé, simplemente lo que necesita es que le hagan las uñas y que le pongan el lacito. Pero, ¿sabes una cosa? Es una mascota, es una coneja y su naturaleza es la naturaleza de una coneja. Y así pasa con nosotros. Podemos hacer cambios por fuera, pero por dentro seguimos teniendo una naturaleza que nos dice, el problema está dentro. Podemos intentar cambiar nuestros hábitos con programas de autoayuda y tratar de zafarnos de la culpa de nuestras frustraciones porque no damos al blanco, pero no funciona por mucho tiempo. No funciona mucho tiempo. Terminamos atascados en la vergüenza y en la derrota. En el versículo 3, Pablo ahora se mueve y dice, así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, escucha lo que viene ahora, dice, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Dios te restaura a una relación perdonada con Él, en lugar de dejarte con tu culpa actual. Y no solamente te renueva de esa manera, llevándote a una relación perdonada con Él, sino que te da el poder para que comiences a cambiar en tu vida. ¿Significa eso que lograremos ser perfectos en este mundo? La verdad es que no. Lo que dice todo esto es que hay esperanza para ti, que tu pasado puede ser perdonado y que tu presente puede ser superado porque tienes ahora también el poder para cambiar que antes tú no tenías. ¿Eres culpable de las cosas de tu pasado? Sí, pero no condenado. ¿Tienes poder para cambiar? Sí, aunque no seas perfecto. Aquí vienen entonces 4 grandes implicaciones rápidas de todo lo que hemos dicho en este día. Lo primero, que tú no tienes derecho a condenarte. El problema es que si te andas condenando una y otra vez, no vas a echar para adelante en tu vida. Solamente vas a estar mirando hacia atrás.
Solamente vas a estar crucificándote a ti mismo. Pero ya no tienes que hacer eso. No perteneces a ti, perteneces a Jesús. Y Él no te condena. Él hizo todo para que tú no tengas que vivir condenado. Lo segundo, tu culpa te recuerda, pero no te define. No eres lo que tú has hecho. Dios condena el pecado, pero no te condena a ti. Tercero, pierdes el derecho de condenar a otros porque eso te haría hipócrita. Mientras más criticón soy, menos consciente estoy de mis propios pecados. Por eso Jesús dijo que primero tengo que sacar la viga que tengo en mi ojo, para luego sacar la paja que tiene el otro. Y es interesante, hay un cambio de tamaño y de peso. Número 4, eres libre de hacer restituciones sin expectativas. Tal vez alguien espera que tú le digas, te herí. Por favor, te pido que me perdones. Y a lo mejor hoy mismo, al terminar esta redifusión, a lo mejor tú necesitarás hacer una llamada telefónica o una visita o enviar un correo electrónico haciendo restitución. Tal vez alguien espera que tú le digas, por favor, perdóname, quiero restituir la herida que te he ocasionado. El pasado nos informa, pero no nos define. Jesús vino, entre otras cosas, para ir a la cruz y pagar el 100% de toda nuestra deuda que nos hace culpables y que cuando miramos al pasado nos sentimos hasta desesperados. Ya no más. Porque si tú perteneces a Jesús, ya no hay condenación. Pero es para los que pertenecen a Jesús. Y la pregunta es, si tú has rendido tu vida a Jesús, si tú le has dicho, Señor, yo quiero pertenecer a ti. Porque no se trata de ser religioso, no se trata ni tan siquiera de ir a la iglesia, o de que tus padres sean cristianos, o que vives en un país cristiano. No se trata nada de eso, no se trata de haber estudiado en una escuela cristiana o en una universidad cristiana. No se trata de eso. Se trata de una relación con Jesús, de pertenecer a Él. Y hay un momento definido cuando eso se hace, cuando tú le dices, Señor Jesús, yo necesito pertenecer a ti. Y tú le das la espalda a vivir en contra o lejos de Él, y eso se llama arrepentimiento. Cuando miramos nuestra vida y decimos, no quiero más vivir de espaldas a Dios. Y cuando tú te das la vuelta y le dices, Jesús, yo quiero seguirte a ti y quiero que tú me perdones. ¿Sabe lo que hace? Él no se para a decirte, te lo dije, ni tampoco está esperando ese momento para acribillarte. La Biblia dice que Él está esperando para abrazarte, porque los que a Él vienen, Él no le echa fuera. ¿Qué tal si oramos en este momento? Y hacemos una oración breve, pero tú ya a lo mejor la estás haciendo en tu corazón. Y en este momento, permíteme orar por ti, permíteme orar para que de una vez y para siempre esa culpa quede clavada en la cruz. Esa culpa que ya Jesús llevó a la cruz sea intercambiada a ti por paz y perdón. Señor Jesús, en este momento nos acercamos a ti tal como somos.
con todos nuestros defectos, errores, frustraciones, con toda la culpa de vivir en ocasiones ignorando o tratando de hacer las cosas a nuestra manera y luego nos damos cuenta que nos ha llevado a atascar nuestra vida. Hemos atascado nuestra vida. Pero Señor, en este momento oramos para que todo aquel que sabe en su conciencia que la culpa le está pesando, pueda encontrar en ti el perdón que no viene de otra forma, no viene de otra manera. Tú fuiste a la cruz, tú tomaste nuestro lugar, tú dices que perdonas nuestros pecados y que no solamente haces eso, sino que nos declara que no hay condenación, que no hay condenación. Por favor, Señor, al que está hoy escuchando en su conciencia una y otra vez palabras de condenación o su propia voz que le condena una y otra vez y le hace sentir miserable, yo te pido que tu Espíritu traiga la paz a su corazón y que pueda experimentar el amor tuyo que restaura, que nos devuelve a la vida, pero a la vida como tú quieres, la vida con libertad y la vida plena, con una relación perdonada contigo. En el nombre de Jesús hacemos esta oración creyendo y dándote gracias. Amén.